Dios. Estamos contentos, hermanos, de poder adorar al Señor, de compartir su palabra. Dice la palabra de Dios: Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job ¿con qué? Ahí está la palabra clave en esta noche. Con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre, te damos gracias por esta noche. Ya hemos tenido un momento de adoración, de exaltación a tu nombre. Hemos sido ministrados por tu presencia. Nuestros corazones están abiertos. Estamos preparados, Señor, para recibir tu palabra. Añade bendición a ella, Señor, y háblanos profundamente, Señor, para que podamos salir transformados por el poder de tu gloria. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno, Él es fiel y es poderoso. La palabra del día de hoy lo leímos recién en Job, capítulo número 2, versículo 7. Estábamos leyendo acerca de unas llagas que le salieron a Job a causa de una enfermedad, a causa de que Dios permitió de que Satanás pudiera tocar por un momento su cuerpo, pero no arrebatarle la vida. Y dice la palabra que Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Para aquellas personas que toman nota, la palabra del día de hoy se llama por sus llagas. Vamos a comenzar primeramente viendo algunos ejemplos de personas que han sufrido llagas espirituales. Pero antes de ir a estos personajes bíblicos, vamos a ver un poquitito qué son las llagas, ¿sí? Llagas para el porteño y ¿cómo sería para el misionero? Llagas. Vamos a ver un poquitito qué significa esto. Nosotros podemos ver, hermanos, que las llagas son como pequeñas heridas que salen en el cuerpo, son como aftas o ulceraciones. ¿Alguien tuvo alguna vez alguna llaga en la boca? A ver, alguien, todos creo, ¿no? Nos salió una llaga ahí que nos molesta, se inflama muchas veces, no podemos comer. Bueno, no solamente hay llagas en la boca, sino también salen ulceraciones en el estómago, salen también llagas a nivel epidérmico, a nivel de la piel, y esas llagas muchas veces se pueden infectar, y estas llagas pueden salir por diversas circunstancias. Muchas veces salen por falta de higiene. ¿Cómo es eso? Claro, cuando hay una herida en la piel y esa herida no se trata, no se cura y no se cambia el vendaje, de las llagas pueden llegar a salir pus y muchas veces podría llegar a gusanarse las heridas. Entonces, hermanos, pongámonos un poquitito en contexto de lo que leímos recién. Job estaba siendo probado por el Señor. Estaba teniendo estas llagas en todo su cuerpo. Pero fíjense que él estaba viviendo una circunstancia en su vida de manera muy, muy particular. ¿Por qué? Porque a él le salió estas llagas, estas heridas. Cada vez que yo hablo de llagas, quiero hablar de heridas, hermanos. De heridas en el cuerpo. Y hoy no solamente vamos a hablar de heridas, de llagas en el cuerpo, sino también en el alma y en el espíritu. Las personas, cada uno de nosotros, somos personas tripartitas. Somos cuerpo, somos alma, somos espíritu. Y hay llagas, heridas que muchas veces nos salen a causa de diversas cuestiones, que ahora lo vamos a ver. Y la primera cuestión en el día de hoy, que vamos a ver en este momento, es que a Job le salieron estas heridas a causa de una prueba de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Muchas veces pasamos situaciones en la vida que no comprendemos, que no entendemos por qué lo estamos pasando, porque solamente es una prueba de parte de Dios. Es decir, hermanos, muchas veces nosotros creemos que viene por alguna causa en particular lo que estamos viviendo. Pero otras veces es solamente una prueba de parte de Dios para probar qué cosa, nuestra integridad.
Me acuerdo hace unos años atrás, en el año creo que 2017 o 2016, a mi papá le habían diagnosticado cáncer de colon rectal. Mi papá falleció en el año 2018. Pero fíjense lo siguiente, hermanos. Como muchas veces los cristianos no comprendemos que hay situaciones que vivimos y que son pruebas que tenemos que pasar y que tenemos que superar con la mayor integridad posible. Me recuerdo que en aquel tiempo mi papá una noche me llama llorando y me dice: Aarón, yo ya no entiendo qué tengo que hacer para ser sano. Vinieron hermanos de la iglesia y me dijeron que tengo que perdonar, porque si yo no perdono no voy a ser sano del cáncer. Y él me lo decía llorando. Y él me decía: pero Aarón, yo ya no sé a quién perdonar. Ya perdoné a todo el mundo, perdoné a la gente que me vieron cuando era chico, cuando era grande, perdoné al vecino, ya perdoné a todo el mundo, pero todavía tengo el cáncer, me decía. Y claro, él me hablaba esto, mi papá, porque él estaba esperando una respuesta de parte de Dios. Y yo le alcancé a decir: papá, lo único que sé es que Dios en los momentos malos es Dios y en los momentos buenos sigue siendo Dios. Dice en su palabra: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová en todo momento. Entonces, hermanos, en ese momento mi papá estaba tan mal y quería ver por qué era la situación en la que estaba viviendo. Pero tenemos que entender, hermanos, que muchas veces pasamos situaciones difíciles porque nosotros somos probados por la mano de Dios para ver cómo nosotros reaccionamos frente a esas circunstancias. No porque nosotros tengamos en ese momento que quizás confesar un pecado, que ahora vamos a ver eso también. Pero si no, puede ser, hermanos, que vienen situaciones en nuestra vida porque tenemos que pasar la prueba con la mayor integridad posible. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? En el libro de Job, capítulo 1, versículo 21, dice así: Jehová dio, Jehová quitó, pero que bendito sea el nombre del Señor en todo momento. Es decir, si Jehová puso la prueba, Jehová va a ser el que la va a quitar. Si Dios puso la prueba por la cual estás pasando, Dios te va a dar la salida. Dios te va a dar la fuerza para que sigas adelante. Porque la prueba que estás pasando no es para matarte, sino que es para promoverte. Es para que te hagas fuerte en Dios. Es para que tengas fe. Queridos hermanos, con la fe yo no dudo. Con la fe yo no me siento débil. Con la fe yo puedo decir: mi Dios vive, mi Redentor es el que vive y que Él me levantará del polvo. Y yo sé que Él me va a levantar de esta situación que estoy viviendo. Él me va a sacar de esta prueba. Queridos hermanos, tenemos que entender, muchas veces vivimos situaciones difíciles para que nuestra integridad, para que nuestra espiritualidad sea probada. Entonces, hermanos, muchas veces personas de la iglesia te van a herir, personas del mundo te van a herir, situaciones difíciles van a venir a tu vida. Pero en ese momento tenés que decir, por medio de la fe: yo no voy a dudar, yo sé que mi Redentor vive. Si Él puso esta prueba, Él me va a sacar de esta. Entonces, hermanos, en primer lugar tenemos que entender que hay muchas situaciones, hay heridas que vienen a nuestra vida por causa de una prueba divina. No cometas el error que cometieron estos hermanos en Buenos Aires, prometiéndole una solución fácil a una persona que estaba pasando una enfermedad. Le prometían que si perdonaba a su tatarabuelo, él iba a ser sano del cáncer. Pasó el tiempo, pasaron los años, mi papá falleció. Y me acuerdo que yo estaba en los últimos momentos de vida de mi papá. Estaba al lado de la cama de él, estaba internado. Y estaba en los últimos suspiros, agonizando.
Y lo único que pude hacer, me acuerdo que en ese momento, y uno muchas veces tiene idealizado al pastor y uno cree que enseguida va a venir una palabra de Dios, en ese momento se me nubló toda la mente, no supe qué decir. Pero solamente agarré la mano de mi papá y le canté una canción. Y me acuerdo que esa canción era: ya no soy esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. ¿Saben esa canción? Una canción tan linda. Ya no soy esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. Y me acuerdo que le decía: papá, vos siempre fuiste un hombre de Dios. Y yo te tengo de tu mano para decirte: vos sos un hijo de Dios. Y si Dios te trajo hasta acá, es porque después, cuando se cierren tus ojos, se van a abrir tus ojos espirituales en el cielo de gloria. A las 2 horas me llaman del hospital. Mi papá partió con el Señor. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, hermano? Que hay pruebas que Dios te va a colocar, pero que va a ser Dios el que te va a sacar. Y tenemos que tener esa plena confianza, hermanos, de que Dios está al gobierno de todas las cosas. Amén. La segunda herida, la segunda llaga que puede salir en nuestras vidas es la llaga por carga del pecado. Mirá lo que dice Salmos, capítulo número 38, versículo número 5. En primer lugar dijimos que hay llagas espirituales de prueba. Hay pruebas que nosotros tenemos que vivir, que tenemos que pasar. Pero también muchas veces salen llagas espirituales en nuestra vida, pero por causa del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces pasamos situaciones difíciles. Salimos de una y ya entramos en otra. Las cosas no nos salen bien. Las situaciones son de mal en peor. Muchas veces nosotros no podemos alcanzar las metas que nos proponemos. No porque Dios no quiera, no porque Dios no tenga el poder, sino porque nosotros tenemos pecado que no confesamos. Mira lo que dice Salmos 38, 5. Dice la Nueva Traducción Viviente: mis heridas se han infectado y apestan por causa de mi necedad. En la Reina Valera dice: hieden y supuran, ¿qué cosa? Mis llagas, a causa de mi locura, a causa de mi necedad. El título de este salmo, lo puedes ver ahí en tu Biblia, es Oración de un penitente. Es decir, que estaba ahí David delante de la presencia de Dios, y él sabía que se había mandado tantas macanas, sabía que había pecado oculto, pero ese pecado, hasta que él no lo confiese y hasta que él no se aparte del pecado, queridos hermanos, esas llagas iban a seguir en su vida. Esas heridas iban a seguir en su vida. Pastor, no entiendo lo que me quiere decir. Y te lo voy a hacer sencillo. Hasta que vos no renuncies al pecado que vos sabés que está mal, que sabés que tenés que renunciar a amistades, tenés que renunciar a maneras de vivir, a maneras de reaccionar, tenés que renunciar a la carnalidad que todo el tiempo te está impulsando. Hasta que vos no cambies tu manera de actuar frente a la vida y frente a la palabra de Dios. Hasta que vos no seas humilde delante de la presencia de Dios y no le digas: Señor, arranca de mí este pecado, vas a seguir de mal en peor. Y no es palabra del pastor, es palabra de Dios. Tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que confesarle a Dios nuestros pecados. Tenemos que hablar con los pastores y decirle: pastor, por favor, aconséjeme, estoy con este pecado. Pero muchas veces Satanás nos viene a predicar. ¿Hay alguien acá que conoce a Tom y Jerry, el dibujito? A ver, ¿cómo se te nota la edad, Creo que lo del 2000 para adelante no sé si lo deben conocer. Pero me acuerdo cuando yo era chico que veía a Tom y Jerry. Y cuando el gatito iba a hacer algo malo, ¿qué aparecía acá? ¡Puf! Un angelito. Y del otro lado, ¡puf! El diablito, ¿no? Y muchas veces nosotros estamos como Tom. Y el diablo nos empieza a predicar. Y mirá lo que nos puede decir Satanás cuando queremos confesar. Satanás muchas veces nos dice:
Si confesás ese pecado, te van a sacar el cargo en la iglesia. Ay, ay, ay. Decí conmigo, ay, ay, ay. Si confesás el pecado en el que estás, te van a sacar el cargo. ¿Y qué van a decir los hermanitos? Uy, 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 ¿en qué te estás metiendo, pastor? Otra cosa que te puede decir Satanás: si confesás el pecado, te van a disciplinar y vas a dejar de servir. Y uno dice, no, pero si yo llevo tantos años sirviendo a Dios, ¿cómo voy a perder el servicio? No. Otra cosa que Satanás te puede decir: si confesás tu pecado, qué vergüenza, ¿qué van a pensar de vos después? Otra cosa que Satanás te puede decir: si confesás ese pecado, te van a ver todos diferentes. Pero nosotros tenemos que levantarnos y decirle a Satanás: yo sé que en la cruz ya fuiste derribado, ya fuiste vencido, y que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. No hay condenación en mi vida. No hay condenación en mi vida. No hay condenación en mi vida. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo la que me limpia de todo pecado. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros servimos porque ese servicio es una consecuencia al amor de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que confesar nuestros pecados primeramente a Dios, después buscar consejería pastoral para que los pastores podamos aconsejarte y guiarte de cómo salir de ese pecado. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, lo tienen acá, el que encubre sus pecados, que dice, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Palabra de Jehová. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que acercarnos al trono de Dios confiadamente y decirle: Señor, hay un pecado que está en mi vida, que es como una herida que tengo en mi alma, en mi cuerpo. Es como una llaga que supura pus, y ya esa llaga está largando tanto olor, pero ese olor es del pecado. Pero, Señor, yo vengo a la fuente de toda limpieza, que es tu sangre bendita, Jesús. Entonces, esta palabra es para aquellos que hoy tienen que rendir un pecado oculto, sabiendo que estás haciendo las cosas mal, pero igualmente vos crees que todas las cosas te van a salir bien, porque a ver, lo hiciste una, lo hiciste dos, la hiciste tres, te salió bien, y bueno, la hago una cuarta vez, total me pasa, me sale bien. La palabra de Dios te dice: vos seguís encubriendo tu pecado, pero va a llegar el momento en que vas a estar al fondo y no vas a prosperar. No vas a prosperar, no vas a salir adelante. Y va a llegar el momento en que te vas a tener que arrodillar delante de la presencia de Dios, confesar tus pecados, apartarte de Él, y ahí vas a encontrar misericordia. ¿Cuántos dicen amén? En tercer lugar, las heridas o las llagas por desorden familiar. Segunda de Reyes, capítulo número 20, versículo número 1. Vamos a refrescar mientras que lo buscas. En primer lugar, hay llagas espirituales debido a pruebas divinas. En segundo lugar, hay llagas espirituales debido al pecado. En tercer lugar, hay llagas espirituales en las familias a causa del desorden. ¿Me crees? Mirá lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 8. Dice, ¿lo tienen todos? En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared
y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. El tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y versículo 7, el versículo clave es: y dijo Isaías: tomad masa de higos. Y tomándola, ¿qué pasó? La pusieron sobre las llagas y sanó. Entonces, fíjense, hermanos, que el rey Ezequías tenía una sentencia de muerte a causa del desorden familiar, a causa de que había desorden en su casa, a causa de que papá no toma el rol de papá, a causa de que los hijos no toman el rol de hijos, a causa de que mamá no toma el rol de mamá. Era todo un desorden en la casa. Y porque hubo desorden, dice que hubo muerte en ella. Hubo muerte en el rey Ezequías. Entonces hay ocasiones en que entra la muerte en nuestra casa. Y algunas de estas razones que encontré, por ejemplo, la falta de respeto es una. Eso es desorden. Queridos hermanos, una vez que se pierde el respeto, se pierde todo. Cuando no hay respeto entre mamá y papá, cuando mamá dice algo delante de los hijos y papá la desaprueba, o cuando mamá dice algo delante de los hijos y papá lo desaprueba, cuando no hay acuerdo entre ellos, cuando no hay disciplina en los hijos, cuando no se da disciplina en el momento exacto, dice la palabra de Dios que a los hijos hay que corregirlos ¿con qué? Con vara, y no morirán, sino que es una regla de vida. Tenemos que corregir a nuestros hijos, encaminarlos en los caminos de Dios. Tenemos que corregirlos, hermanos, porque si no los corregimos, en un futuro nosotros vamos a ver las consecuencias de ese desorden familiar. Hoy yo tengo 32 años. Y hay veces que mi mamá y mi papá me dieron una buena variada, no sé cómo se dice, varillada, ¿no? Variada. Ah, estaba bien el primero. Y hay otras herramientas que mejor no hablo, ¿no? No, dice vara. Pero después, en ese momento me dolió. Pero hoy me acuerdo, ¿y qué digo? A ver, quizá usted también lo dice. Qué bien merecido que lo tenía, ¿eh? Eso no es así. Queridos hermanos, a causa del desorden en la familia muchas veces viene muerte. Viene muerte espiritual, viene muerte emocional, viene muerte económica, viene muerte y una muerte espiritual en nuestros hijos. Y luego nos preguntamos, ¿por qué mi hijo tiene esas actitudes? ¿Por qué mi hija está en esta situación de rebeldía? A causa muchas veces, no digo en todas, pero muchas veces del desorden. A causa del orgullo, hermanos. Siempre le digo a los matrimonios, peleas, nos peleamos todos. A ver, ¿quiénes se pelean? Por favor, levanten la mano. No levanten mejor. Todos nos peleamos en algún momento. Todos tenemos ahí una pequeña discusión. Ningún amén, todos somos santos, ¿no? Pero todos en algún momento tenemos un conflicto, tenemos diferentes cruces de palabras. Pero antes de irnos a dormir, ¿qué tenemos que hacer? Arreglarnos. Porque si nosotros no desatamos el perdón antes de irnos a dormir, en la cama no van a dormir dos, van a dormir tres. El esposo, la esposa
y Satanás en el medio abrazándolos. Ah, así me gusta, dice Satanás. Y eso es desorden familiar. Si nosotros no nos arreglamos antes de ir a dormir, hermanos, es desorden dentro de la familia. Otra causa, y esta es la última, las peleas. Pero no hablo una pelea, a ver, mi amor, ¿qué vamos a comer hoy? No, lo que vos quieras. No, decime vos, nunca le digas a tu esposa lo que vos quieras porque te va a decir, no, lo que vos digas. Y no, lo que vos digas, y es una discusión, no. Que uno diga y ya está, ¿no? Pero esas peleas, hermanos, donde ya empiezan a subir de tono. Y pero vos no te das cuenta. Y pero vos sos un cabeza hueca. Y vos no te diste cuenta si vos sos una testaruda. Y vos no te das cuenta, cabezón. Y ya empieza cada vez peor y peor y peor. Hasta que lamentablemente podemos ver situaciones de violencia en el matrimonio. Esa palabra de repente que era testarudo, testaruda, terminó una denuncia después en la comisaría de la mujer. En la comisaría estamos ahí haciendo una denuncia. ¿Todo a causa de qué? Del desorden familiar. Queridos hermanos, a los matrimonios, que podamos tener un hogar lleno de paz. Que en nuestra casa pueda haber paz, y esa paz se llama Jesucristo. Y cuando reina Jesucristo en nuestra casa, podemos declarar: mi hogar es un pedacito del cielo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y te voy a dar, porque seguramente, dice la palabra que Jesús conocía lo que otros pensaban. Miren, yo estoy conociendo lo que algunos ya están pensando. Y no, pastor, si usted conociera a mi esposa, si usted conociera a mi esposa. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Es decir, siempre que de vos dependa, tenés que estar en paz. Tenés que estar en paz con tu esposo, con tu esposa y con tus hijos. Si vos, pudiendo hacer lo bueno, no lo haces, te es pecado. ¿Sabías eso? Si vos en una discusión, pudiendo haber calladito, pero no, tenés que decir lo que tenés guardado, te fue pecado. Queridos hermanos, muchas veces tenemos que aprender a comunicarnos, pero muchas veces tenemos que aprender a callar. Muchas veces anhelamos hablar el don de lenguas, pero muchas veces tenemos que aprenderle, Señor, a enseñarme a sujetar mi lengua. Aleluya, cuánto amén, ¿eh? Vamos al siguiente punto. Por último, hay llagas en nuestra vida por causa de olvidarnos de Dios. Jeremías capítulo 14, versículo número 17. Dice la palabra de Dios: y le dirás estas palabras: viertan lágrimas mis ojos de noche y día, y no cesen, porque de gran quebranto ha sido quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de una dolorosa herida muy grave. En otras versiones habla de llagas muy graves. Te voy a poner rápidamente en contexto. Me quedan solamente 5 minutos para transmitirte y cerrar el mensaje de hoy. Fíjate que ahí estaba Jeremías en ese momento, profetizando en contra del pueblo de Dios. Le profetizó sequías, muerte de sus animales, a causa de la apostasía, a causa de que el pueblo se había olvidado de Jehová, se había olvidado de la presencia de Dios. Y en ese momento se levantan diferentes profetas y empiezan a profetizar según la vanidad de sus corazones y no porque Dios había hablado. Unos versículos más atrás dice: ay de aquel que dice Jehová habló cuando Jehová no habló. Y ahí viene este versículo. Y es ahí cuando dice: y le dirás estas palabras: viertan lágrimas y no cesen, porque va a haber gran quebranto a causa de las heridas espirituales que tienen.
Queridos hermanos, en ese momento el pueblo de Dios estaba con llagas espirituales, estaba con heridas en todo su cuerpo a causa de que se habían olvidado de Dios. Los profetas no profetizaban, los hombres y mujeres del pueblo de Dios no buscaban la presencia de Dios. Y mira lo que dice un poquito más adelante. Jeremías capítulo 14, perdón, un poquito más atrás. Jeremías 14, 10, 12. Dice la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordarán ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y pestilencia. Entonces, hermanos, ¿por qué tantas veces en nuestras vidas nos va mal? Porque queremos hacer la nuestra. No queremos encontrar consejo. No buscamos consejo en Dios. Muchas veces hacemos negocios, hacemos sociedades, firmamos documentos sin primeramente orar al Señor, sin primeramente decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué cosas tengo que hacer? Quiero consultar primeramente con tu voluntad. Luego asesorarnos con el hombre. ¿De qué manera? Con los médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, gente que sabe. Muchas veces nos mandamos a hacer cosas y después sufrimos la consecuencia. Queridos hermanos, primeramente tenemos que buscar consejo. Primero el de Dios, y después de los hombres y mujeres que Dios pone en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, y con esto ya cierro, tenemos llagas espirituales por no confiar en Dios. Lucas capítulo 16, versículo 20 al 22. Tenemos una historia tremenda. Lucas capítulo 17. Capítulo 16, perdón, versículo 20 al 22. ¿Lo tienen todos? Es la historia del rico y Lázaro. Dice la palabra de Dios. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. ¿Lleno de qué? De llagas, de nuevo. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Fíjense, hermanos, rápidamente te cuento. Este hombre llamado Lázaro era una persona salva. ¿Por qué? Porque fue luego de morir, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Fue al paraíso esta persona, por decirlo de alguna manera. Pero dice que en la tierra estaba lleno de llagas, lleno de heridas que supuraban, que tenían pus, estaban infectadas. Y dice que este hombre se sentaba en el piso buscando las migajas del rico, de lo que el rico comía. Y queridos hermanos, acá nos deja una enseñanza espiritual tan grande, que los hijos de Dios, los salvos, los que fuimos comprados por la sangre de Cristo, no fuimos destinados a vivir de las migajas. No fuimos destinados a comer de las obras, hermanos. Fuimos llamados a vivir una vida próspera y en abundancia. Que alguien diga amén. Yo creí que iban a dar un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios. Queridos hermanos, dice que este hombre estaba con los perros. Estaba en el piso comiendo de las migajas. Y los perros empezaban a lamer sus llagas, sus infecciones, la pus que había en su cuerpo. Queridos hermanos, tenemos que entender lo siguiente. Lázaro
este hombre salvo no tenía puesta su confianza en el Dios que todo lo provee, sino que tenía su confianza puesta en el rico, en lo que el rico comía, en lo que el rico le podía dar, en lo que esta otra persona le podía llegar a ofrecer. Él tenía su confianza puesta en el hombre. Entonces, esto nos deja una enseñanza espiritual. Siempre que nosotros confiemos en el hombre, vamos a sufrir heridas espirituales. No vamos a poder prosperar, no vamos a poder salir adelante. Mi confianza tiene que estar puesta en el Dios Todopoderoso, en el Dios que todo lo puede. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo número 4. Dice la palabra de Dios: tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Queridos hermanos, el Lázaro conocía esta palabra, conocía que el pueblo de Israel caminaba por el desierto, sus pies no se hinchaban, sus vestiduras no se gastaban, pero él prefirió comer de las migajas, prefirió confiar en el hombre. Y muchas veces nosotros, hoy en el siglo XXI, aquí, en este tiempo, en este año, confiamos más en el hombre que en Dios. Y queridos hermanos, eso no debe ser así. Primero Dios siempre. Dios en primer lugar siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, heridas provocadas por mi entorno. Hay llagas, hermanos, que vienen a nuestra vida provocadas por personas. Y con esto invito al grupo de alabanza que pueda pasar. Muchas veces en la vida son personas las que nos hieren. Son personas las que nos empiezan a herir el cuerpo. Nos hieren el alma muchas veces. Son las mismas personas de nuestro entorno las que nos hacen mal. En diferentes ocasiones, quizás hasta nuestra propia familia, nuestros propios seres amados son los que nos hacen daño. Y muchas veces nosotros cargamos con ese daño, cargamos con las heridas, con palabras de descalificación, palabras que nos hieren el alma. Hace un tiempo atrás, creo que fue, unas 4 o 5 días atrás, una mujer de 70 años, quebrantada, me contaba: pastor, hay algo que todavía no puedo solucionar en mi vida. 70 años esta mujer. Cuénteme, hermana. Hay algo que no puedo superar y fue el abuso sexual que sufrí a los 7 años. Fue abusada sexualmente cuando ella tenía 7 años. Ya tenía 70 y no podía superarlo. Tenía llagas en su alma. Llagas que supuraban, que dolían, a causa de una herida que le provocó su propio padre. 70 años tenía esta mujer y no lo podía superar. La gente nos dice: el tiempo cura todas las heridas, pero no. El único que cura todas las heridas se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Pueden pasar los años, puede pasar el tiempo, pero si vos no tenés a Jesús en tu corazón, las heridas se van a seguir multiplicando. Lo que vos viviste en la infancia se va a seguir multiplicando. No se va a cerrar esa herida. Quizás en esta noche vos tenés diferentes tipos de llagas. Quizás estás viviendo una prueba y te duele lo que estás viviendo y no entendés por qué lo vivís. Hoy estás enojado o enojada con Dios. Estás negando lo que estás pasando. No lo podés creer y decir: Señor, ¿por qué vivo lo que estoy viviendo? Quizás estás soportando la prueba que Dios te ha puesto. Pero si Dios puso la prueba, Dios te va a indicar el camino. Y dijo Jesús en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Quizás hoy te das cuenta de que ya no puedes más vivir una vida de pecado. Dice la palabra de Dios que sin paz
Y sin santidad nadie verá la gloria de Dios. Entonces, hermano, hermana, Cristo está viniendo por su iglesia. Yo lo siento en mi corazón. Jesús está viniendo a buscar a su iglesia. Pero dice en su palabra que Él viene a buscar una iglesia pura, santa, y tiene que ser agradable a Él. Entonces, hermanos, en esta noche que nosotros podamos confesar nuestros pecados aquí en el altar. ¿Cuántos estuvieron en el ayuno? A ver. El significado del altar es entregarte completamente. Es entregarte a Él y decirle: Señor, yo quiero que tú me purifiques. Quiero que me santifiques y que quites todo lo que hay dentro de mí. Todo ese pecado, todas esas heridas. Señor, purifícame. Hay otros que quizás están en un desorden familiar y que estás ahí peleando con tus hijos para que puedan conocer a Dios. Hay otros que quizás están en una lucha constante, en una lucha matrimonial, y constantemente estás peleando con la misma situación. Y ya le hablaste de Dios a tu pareja, le hablaste de Dios a tu mujer, a tu esposo. Estás orando todos los días, pero pareciera que las peleas se multiplican y se multiplican. Este es el momento en que puedas venir al altar y le digas: Señor, yo te entrego mi vida. Yo ya decido no pelear más con mis fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Decido ya no pelear más con mis fuerzas. Señor, yo ya te entrego todo. Ya estoy cansado, estoy cansada. Ya no quiero luchar más con mis fuerzas. Y ahí viene palabra de Dios a tu vida y dice: diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy en Él. Fuerte soy en su palabra. Dice Dios en su palabra que Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Entonces, que en esta noche el Señor pueda restaurar matrimonios, pueda restaurar familias. Que en esta noche nosotros podamos buscar la presencia de Dios. Que podamos volver a confiar en Él y decirle: Señor, yo quiero una vez más acercarme a tu presencia. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Yo te invito a que te coloques de pie entonces.